buenas tardes a todas las compañeras y compañeros radioescuchas que nos estén sintonizando en este momento. Estamos en un lunes más, lunes de lunas, en esta su cabina liberada Radio Zapote, que los lunes se convierte en la cabina de Radio Zapota, un espacio para todas las compañeras de lucha, para todas las compañeras que quieran venir y hacer radio aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Hoy estamos con una invitada que nos da mucho honor tener aquí en la cabina. Ella es mi compañera y amiga Edith. Y pues muchas gracias, Edith, por estar aquí hoy en Radio Zapote, aquí en esta cabina en pie de lucha desde hace 18 años, cuando el ZLN visitara esta escuela. Y pues hoy vamos a abordar un caso muy importante que no se puede salir todavía de nuestra agenda, que tenemos que mantenernos informados y al tanto, y pues apoyando a nuestras compañeras y en pie de lucha, porque pues no vamos a perder la memoria sobre estos sucesos que ocurrieron hace ya 12 años, no, ¿sí? Casi 13 años ya se va a cumplir, y pues estamos hablando del caso Atenco, un episodio muy triste en la historia de nuestro país, pero que tenemos que recordarlo siempre, compañeros, para hacer memoria y para pues seguir luchando y ser más fuertes cada vez, y pues acompañarnos como siempre, compañeros. También nos acompaña la compañera Claudia. Ella nos va a ayudar aquí a abordar este tema sobre pues la actualización del caso Atenco, qué pasó con la sentencia que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano. Es un logro, o bueno, yo por lo menos lo considero como un logro. Ahorita mis compañeras me comentarán cómo se vivió, qué pasó, cómo se logró esto, y si es importante o cómo puede influir en la búsqueda de justicia en tantos casos tan tristes y desgarradores que han ocurrido en nuestro país. Y pues vamos a seguir exigiendo y buscando la justicia hasta el final para este y para todos nuestros compañeros que están en la búsqueda de justicia. Y pues por favor, compañera Claudia, introduzcanos en este tema y le doy la palabra. Estamos aquí en Radio Zapote. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeras, compañeros? Un gran gusto estar aquí en esta cabina, territorio liberado. Y un gusto estar con la compañera Edith, que pues tenemos mucho tiempo de conocer su lucha, su trayectoria. Y pues en últimos momentos hemos conocido, ¿no?, a finales de diciembre, de una sentencia de una instancia internacional a la cual se tuvo que acudir nuestras 11 compañeras demandantes que sufrieron tortura sexual. Y pues antes que nada nos gustaría que nos definieras, nos llevaras a este concepto de qué es tortura sexual y qué lo diferencia del abuso sexual, para que pues todos conozcamos, ¿no?, por qué tomaron esta figura para hacer la denuncia ante esta instancia internacional. Bueno, mira, primero que nada, el hecho, bueno, lo que hicieron las fuerzas públicas, en este caso, no podemos decir que nada más hayan sido los estatales, municipales, creemos que también los federales, aunque los hayan deslindado del conflicto, fue obviamente esas violaciones. Pero una violación se queda en que, bueno, fue a una mujer, fue atacada y la violan y ahí se queda. Pero cuando es una tortura sexual, ¿sí?, no implica nada más fue que el hecho de que a una mujer X en algún momento, en algún lugar sucedió, sino esto es en medio de todo un esquema ya preparado, sobre todo por el gobierno, obviamente, algo preparado por el gobierno para someter a un grupo, ¿sí?, de pobladores, que en este caso era Atenco, y no nada más Atenco, era también toda la otra campaña, porque acuérdense que en ese 2006 estaba caminando la otra campaña y Atenco era parte, además, de la otra campaña. Y se da en ese marco.
Y yo insisto que el objetivo era matar 2 pájaros de un solo tiro. Entonces encontramos que fue perverso el hacer ese operativo, porque no era nada más darle el escarmiento a Tenco por haber parado en ese momento el aeropuerto, sino también era parar la otra campaña, y yo me atrevería a decir que le apostaban inclusive a que parte de la comandancia del STLN pudiera caer preso en ese momento, ¿sí? Y entonces la figura de tortura sexual entonces ya es tipificada como ya un problema de lesa humanidad también, y que es además un acto del Estado, del gobierno, en contra de los pobladores, y así lo tipifica la Corte Interamericana, y eso yo creo que sí es un logro, porque es la primera vez, se puede decir, que en México hay una tipificación de este nivel. Ajá. Y no se queda nada más en una simple violación que pues es archivada y olvidada, y que nunca hay justicia. Pues sí, debemos reconocer la valentía de nuestras 11 compañeras demandantes, que lo hicieron primero ante el Estado mexicano, más incluso, ¿no? Más compañeras, y el Estado mexicano no respondió, ¿no? Para poder llegar a una instancia internacional significa que se agotaron las instancias nacionales. Cuéntanos qué fue el resultado ante la promoción de las denuncias ante el Estado mexicano. ¿Qué resultado dieron y cuánto tiempo tomó este proceso? Bueno, mira, la denuncia ante el gobierno fue en el mismo 2006, prácticamente 3 semanas después del 4 de mayo, ¿sí? Como 3 semanas después del 4 de mayo. Salud. Gracias. Y se hace la denuncia a partir de que la FEBIN, en ese entonces, que es la Fiscalía contra los Delitos a la Mujer, se presenta y dice que no sabía que había mujeres presas, y mucho menos que nos hubiera sucedido algo. ¿Sí? Pero era del dominio público eso, ¿no? Así es. Estaba en el dominio público, salimos en la televisión como delincuentes, estaban nuestros nombres en todos lados, y bueno, y era sabido por todo el mundo. Y obviamente nosotros reclamamos, se compromete al siguiente, a 8 días después, llegar y levantar la denuncia que no nos habían permitido levantar en todo ese periodo ahí en el penal de Santiaguito. No habían querido levantarnos esa denuncia, ¿sí? Y la contestación, cuando nosotros decíamos, bueno, entonces si no las levantan, ¿cuándo vamos a denunciar? Decían, hasta que salgan. Así textualmente nos los decían. Bueno, se levanta por la FEBIN la denuncia. Obviamente algunas de nosotros decíamos, ¿cómo vamos a denunciar ahí si es juez y parte? ¿Cómo va a ser juez y parte, no? Si ellos son los que nos agredieron. Pero si es cierto, decía una compañera, si no lo hacen ahorita, se va a quedar como que no sucedió, y se va a quedar como lo que ustedes están reclamando, que está diciendo el Peña Nieto, que somos unas mentirosas, ¿sí? Y que había un manualito en que todos los grupos insurgentes teníamos que declararnos violadas, las mujeres y los hombres torturados, ¿sí? Entonces ella nos decía, si realmente quieren que salga la verdad, pues lo tienen que hacer. Y efectivamente tenía toda la razón, lo tuvimos que hacer, y pues con todo y lo que no creemos en las instituciones gubernamentales, pues le entramos. Pero pedimos que el Agustín Pro fuera nuestro coadyuvante, porque no podía ser nuestro abogado. Y
Y como pensábamos, al poco tiempo, la FEBIN votó el caso. Lo trasladó al Estado de México diciendo que no había intervenido nadie de la federal en ese operativo, cuando eso no era cierto. Y que lo demuestran películas, fotografías, declaraciones de nosotros, lo demuestra un montón de cosas, ¿sí? Pero bueno, se quedó nada más como un caso estatal. Y resulta que yo salgo en el 2008 y casi a 2 años, porque nos tuvieron presos, y cuando salgo en el 2008 me presento con las abogadas del PRO al Estado de México en la Procuraduría para ver cómo va el expediente, y nos negaron el tener acceso a esos expedientes. Dijeron que no, porque en ese momento los estaba revisando la Suprema Corte de Justicia, y que además no se podía mover absolutamente nada hasta que terminara. Entonces nosotros dijimos, bueno, ya son 2 años, y si esperamos un tercero a que la Suprema Corte de Justicia decida, y además como decidió que no tenía ninguna culpabilidad la cadena de mando, ¿sí? Entonces dijimos, no, pues hay que hacer otra cosa, y nos propusieron la Comisión Interamericana, y nosotros aceptamos y nos fuimos a la Comisión Interamericana. De ahí tardamos varios años porque no los aceptan, pero todavía tienen que hacer una investigación, etcétera. Y bueno, primero para la aceptación tardamos varios años, ya no los aceptan, y en lo que se da la investigación, pues fueron, creo que en la Comisión Interamericana, no estoy muy segura, pero creo que fueron como unos 8 o 9 años que estuvimos ahí. Y posteriormente en el 2015, en noviembre del 2015, pasa a la Corte Interamericana, ¿sí? Que es inclusive cuando fuimos allá a la Corte Interamericana a las 11. Y obviamente ellos también tienen que hacer su investigación en torno a todo lo que se les entrega. Tanto nosotros tuvimos que entregar pruebas como el gobierno, hacen su análisis, y de ahí ya deciden en el mes de diciembre del año pasado, del 2018, se decide, ¿sí? Pero prácticamente nosotros nos damos por enteradas hasta el día de la conferencia de prensa que hubo, que fue en los primeros días de febrero. ¿Eso fue en Costa Rica? No, aquí en el PRO. Es cuando nos damos por enteradas. ¿Qué es lo que decide la Corte? Bueno, ahora, ¿qué decide la Corte? La Corte decide que sí realmente dice que el caso de las mujeres sobrevivientes de tortura sexual, además de que ya lo maneja como tortura sexual, ¿sí? No ha sido la excepción, ¿sí? Y maneja que es algo recurrente del Estado, por lo que se investiga. También maneja que hay una justicia simulada, ¿sí? Que no ha desembocado en sanción a los a ningún responsable de los hechos, ¿sí? También maneja que el Tribunal Interamericano da la razón de los hechos a las mujeres, ¿sí? Y que reivindica no solamente la lucha de nosotros como 11 demandantes, sino confirma la relevancia de las luchas actuales
de otras víctimas que persisten en sus demandas justas. O sea que esto se me hace muy importante porque maneja que en torno a cómo se dio, que fue en torno a las luchas, que fue injustamente toda esa represión y que da reconoce el hecho de luchar por esas demandas justas que se sienten. Y esto implica que no nada más sea Atenco, sino que sea en Chiapas, en Oaxaca, en donde sea, que es injusto que en torno a una lucha justa haya una represión. Claro, sí. En este caso lo que nos dice sí es muy trascendental, porque decir que el Estado mexicano ejerce la tortura sexual de manera recurrente quiere decir que cada vez que tiene un acto represivo contra las luchas sociales, pues acude a este recurso, ¿no? Y la justicia simulada también tiene un gran peso, porque no está realmente impartiendo justicia, sino que siempre está apoyándose en los medios de incomunicación para derivar, para truquear, para hacer esta simulación de justicia. Y esto cómo pone al pueblo mexicano, ¿no? O sea, nos pone a todos en la mira de ser víctimas en el momento que disentimos del gobierno. ¿Acaso eso puede ser democracia? Claro que no. Y esa es una de las preocupaciones de nosotros, que decimos, bueno, está la sentencia de la Corte, pero sigue sin haber justicia hasta este momento, y en el papel sí dice la no repetición, pero nada más está en el papel. No hay ningún candado para que a nosotros nos asegure que no va a haber la no repetición. Claro. Y la otra, hay una fuerza policíaca, el ejército y la marina en las calles, ¿sí?, que han sido los que en estos últimos años han hecho las peores canalladas contra las mujeres, ¿sí?, y no nada más contra las mujeres, contra los hombres, y que han sido utilizados además para apagar los conflictos. Entonces decimos, bueno, pues esa Fuerza Nacional, supuestamente, esa Policía Nacional, de que no sirve. Además hay protocolos que no se han revisado, como la bala de goma, como el gas lacrimógeno, que es lo que mató a Alexis Benumea, y posteriormente, en el 2012, cuando toma Peña Nieto el poder, a Cuy Kendall, ¿sí? La bala de goma es el que le quita el ojo a Uriel, ¿sí? Y que no hay un protocolo aquí, y que además sigue existiendo en el Estado de México la dichosa ley Gatell, ¿sí? Y bueno, y esa guerra de baja intensidad a la que le llamamos nosotros, con todos esos grupos de choque, ¿sí? O como les decimos, paramilitares. Que esto existe en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz, en todos lados, y que aquí en el Estado de México lo utilizan con los grupos priistas de Antorcha Campesina. Pues esto es muy grave, sobre todo porque conocemos de tantas denuncias que hay contra la Secretaría de la Defensa, contra Marina, y sobre todo Marina, cada vez que detiene a un civil, resulta que hay una gran tortura, y si son mujeres, por supuesto, tortura sexual. Entonces, pues, ¿qué nos queda? ¿Qué vamos a enfrentar ahora que se propone una Guardia Nacional? Por un lado, y por el otro, tenemos esperanza de que este gobierno de la Cuarta Transformación de veras acate la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos. Se supone que México tiene firmado convenio vinculatorio y debe acatar esta sentencia, ¿no? ¿Será que los van a perdonar, ¿no?, como ha ocurrido con otras situaciones graves de corrupción? Y este caso que es tan delicado, ¿será que lo acaten o cómo ves, Edith? ¿Qué tienen ustedes, las 11 compañeras que han denunciado como expectativa de este gobierno de la Cuarta Transformación?
Mira, yo no sé qué piensen ellos, ni si quieran perdonar o qué sé yo. No hemos tenido todavía el contacto directo con ellos, ¿sí? No nos hemos podido sentar a ver cómo se va a cumplir esta sentencia todavía. Apenas les decía yo que hace como 2 semanas hubo la conferencia de prensa, que es en la que nos damos por enteradas, pero fuimos muy claras en la conferencia de prensa, ¿sí? Que lo que queremos es justicia y que no vamos a quitar el dedo del renglón. Y yo no sé si ellos lo quieran hacer. Lo que sí entiendo es que es vinculatoria y que además la Corte Interamericana va a estar pidiendo periódicamente cómo van los avances, y que nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón, porque sí queremos esa justicia y la queremos para toda la cadena de mando. Aquí también en la sentencia maneja que precisamente ellos lo que están proponiendo como parte de la reparación del daño es hacer un observatorio independiente, el cual esté revisando el que se vaya avanzando en esto. Nosotros, aparte de este observatorio y todo eso, obviamente decimos que este fue un pequeño paso, ¿sí? Pero que realmente ahorita viene la lucha real para que se acate esta sentencia, ¿sí? Y la lucha real yo creo que no incluye a 11 mujeres. Yo creo que incluye a toda la sociedad, sobre Así todo es. a todas nosotras como mujeres que nos están matando, que nos están desapareciendo, que nos están violentando y todo, y que no se puede quedar así, ¿sí? Y que tenemos que luchar para que podamos avanzar en esta sentencia en contra del gobierno y poner inclusive límites para que no nos vuelvan a tocar, ¿sí? Así es. En este terreno. Y bueno, ya tendríamos que ir viendo cómo le hacemos a todo lo demás, porque obviamente entiendo que esto implica nada más la sentencia, pero no nada más somos Atenco, somos mujeres y nos reflejamos en todo México, y no nos podemos quedar calladas. Entonces tendremos que ir viendo cómo ir tejiendo esta situación conjuntamente para que sirva para todas, y además para el esclarecimiento de muchas que están en litigio, ¿sí? De muchas muertes. Sí, ustedes también están formando, junto con otras compañeras que han sufrido tortura sexual, incluso algunas que aún están compurgando, no del caso Atenco, sino en general. ¿Y cómo le han llamado a este grupo? Ay, se me pasó ahorita. Bueno, pero cuéntanos cómo va a funcionar o cómo están proyectando estos trabajos. Este es un grupo de mujeres que también han sido violentadas y encarceladas injustamente. Puede haber sido algunas han sido por parte del ejército, otras por las instituciones de sus estados, ¿sí? Y que en un momento dado, es cierto, algunas están todavía presas, ¿sí? Pero que conjuntamente hemos ido abrazándonos y luchando para que esto se esclarezca, ¿sí? Esto se llama, ay, es que ya se me olvidó. Hace rato se los había comentado. Ajá. Bueno, pero el hecho es que la unión de mujeres da este nuevo fortalecimiento, esta nueva forma de enlazar las luchas, de enlazar la exigencia de justicia.
Y esto realmente nosotros queremos decirles que siempre las admiramos tanto por su valentía, por su fuerza, por su convicción, porque lo que han hecho es algo muy grande, ¿no? Este reconocimiento de que este Estado perpetra de esta manera la tortura sobre las mujeres, y es muy importante, ¿no? Pero cuéntanos también cuando las detuvieron en Atenco. Es rompiendo el silencio. Rompiendo el silencio. Okay. Rompamos el silencio, ¿no? Todas las morras que estamos escuchando hoy aquí, programa de Lunas de Radio Zapota, creo que nos comprometemos a difundir esto, a correr la palabra, a identificar si hay otras mujeres que se encuentran en esta situación de denuncia. Y luego, ¿no? Como resulta, como unas compañeras, creo que de Tlaxcala, que ellas son las que detienen a no sé cuántas policías y los golpean, y después con ay, perdonen, ¿no? Ya creen que esto se va a justificar, y todo el dolor y todo el sufrimiento de las familias, de las organizaciones, todo el tejido social roto, que esa es la intención de la tortura, y sobre todo dirigida a las mujeres, es algo que agravia mucho. Pero lo que ustedes han conseguido es algo grande. Todavía sin llegar a la justicia, cuando menos a esta sentencia que tiene que venir del exterior, ¿no? De un organismo. Así es, porque aquí en nuestro país no lo hay. Regional, ¿no? Un organismo de este continente, y eso es la palabra que hasta ahora reconoce. Pero aquí en las instancias nacionales, esta simulación que así se sentencia, ¿no? Justicia simulada. Esta impunidad provoca más violencia hacia la mujer. ¿Tú crees que tiene conexión también con la violencia que hay ahora en las calles y esto que vemos con tanta tristeza, tantas mujeres asesinadas, tanto el acoso sexual, los feminicidios? Yo creo que sí. Mira, algo que nosotros comentábamos mucho es que en el periodo de Peña Nieto, que fue gobernador del Estado de México, se dispararon mucho los feminicidios y violaciones hacia las mujeres. Y ahorita ya no es gobernador del Estado de México, fue presidente y ahorita ya no es nada, pero siguen. Entonces, obviamente, si se instituye algo en un ambiente donde proteges, sigue. Y ahorita no hay visos de que lo quieran parar, es obvio. Entonces, yo creo que sí influye mucho. Es como en el estado que, por ejemplo, que hay acuerdos con el narcotráfico, pues crece, y ya cuando cambian de gobernador, si no lo quiere parar, pues va a seguir, y va a seguir creciendo, y se los va a comer, ¿sí? Entonces yo creo que nosotros somos las que tenemos que poner un alto en todo esto, porque entendemos que ellos, con esta lógica del patriarcado, no lo van a hacer. Sí, Edith, pues nos quedamos con esta sensación de impunidad, esta real impunidad, y que nos pone en un riesgo muy grande a todas las mujeres, ¿no? En el Estado de México, Chimalhuacán, Ecatepec, Ciudad Neza, pero hay muchos otros estados con alerta de género y sin alerta de género. Parece que funciona igual, ¿no? Esta impunidad. Así es que trata de desalentar. Que seguir empujando. Claro, ¿sí? Claro, y que no tenemos que bajar la guardia. El ejemplo de ustedes es muy grande y se agradece mucho, porque como mujeres que somos, sabemos que este ejemplo va a florecer, que es una gran semilla que tenemos que cultivar entre todas y que cuidarnos entre todas, porque no queremos más tortura sexual, tenemos derecho a participar en política, no nos vamos a quedar calladas ante esta amenaza, ¿verdad? ¿Cómo les decían a ustedes en Atenco? Así nos decían cuando nos detenían, que estos sacábamos por andar ahí de revoltosas, que deberíamos de estar en la casa lavando los trastes, cuidando a los chamacos, procurando al marido. Y eso nos lo repetían varias veces. Pero sí nos vamos a salir a la calle, ¿verdad? Ah, claro. Vamos a gritar. Y lo hemos demostrado. Justicia. Y lo hemos demostrado que adentro y afuera seguimos gritando justicia. Y lo seguiremos haciendo. ¿Sí? Pues muy bien. Vivas nos queremos, vivas nos queremos. Y así seguiremos y luchando por
contra el patriarcado, contra el capitalismo feroz, contra este Estado represor. Y Gracias. además, ni perdón ni olvido. Ni perdón ni olvido. Saludos, abrazos muy sororarios a nuestras compañeras que también fueron denunciantes en este caso. Gracias por su valentía y, como dicen acá, hasta siempre. Muchas gracias a la cabina de Radio Zapota por recibirnos en su territorio liberado.